Vamos a estar hablando de niñez, adolescencia y comienzos de clase, sobre todo en estos tránsitos de etapas, distintas etapas para ir pasando que va pasando el niño, desde salita de 3 a salita a primer grado, de salita de 5 a primer grado, de primer grado a secundaria. Sí, una etapa que moviliza a todos y que moviliza a los adultos. Pero si moviliza a los adultos, ¿cuánto más a los chicos, no? Tal cual, ¿no es cierto? Y por ahí a veces nos encontramos con que los adultos nos entramos a poner nerviosos y empezamos a ser un poco menos tolerantes de lo habitual, y los chicos obviamente están con toda esta carga del cambio, ¿no? Que creo que más que nada lo empiezan a palpitar en el primer mes, en los primeros 2 o 3 meses de ese cambio. ¿Por qué? Porque al principio, el primer día, la primera semana, está todo el entusiasmo, la expectativa, la ¿no? alegría, de esto nuevo, ¿sí? de ser más grande, de estar. Pero claro, después, en el día a día, se van encontrando con que el cambio significa una cultura diferente, una manera de hacer las cosas diferentes, ¿no? Ya la señorita, si bien la señorita de primer grado es muy mamá y muy acompañante, pero ya no se trata de todo jugar. Y no es todo la atención para el niño, sino ya es más grupal todo. Es más grupal, hay una organización, hay horarios, hay toda una oficialidad de la situación que antes era todo más espontáneo y más desde el juego. Ahora, si bien la parte lúdica está ahí como base de enseñanza, básicamente, digamos, la organización y la manera de hacer las cosas son diferentes. Mucho más el cambio de primaria a secundaria, donde realmente los chicos se encuentran con otro nivel de exigencia y con otro nivel de trato, ¿no? Y realmente qué importante es que los papás puedan estar y acompañar a esos hijos, porque poner palabras, sentarse a charlar con ellos, explicarles, ver qué les pasa, ayudarlos en esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos no pueden manifestar lo que les pasa, y cuanto más chicos son, más actúan lo que les pasa. Entonces de repente los chicos están como más irritables, hacen más berrinches, están más desobedientes, lloran más, o cuando ya son más grandes están como más enojados o más ensimismados, o que no quieren ir a la escuela. Y qué importante es que en esa etapa de tanto cambio los padres puedan tener paciencia en primer lugar, algo que a veces nos cuesta. Nos cuesta. Tener tolerancia, pero también sentarse, acompañar, hablar, preguntar, aunque muchas veces yo me encuentro en el consultorio y dice, pero no me cuenta nada, me dice que sí o no. Bueno, pero hay que ¿Qué hiciste en la escuela? Nada. Nada, sí. Y empezar tipo, viste, parece... ¿Cómo que lo hiciste? ¿Para qué fuiste? Un interrogatorio. ¿Con quién te sentaste? Claro. ¿Viste? ¿Con quién saliste al recreo? ¿Qué te enseñó la señorita? ¿Viste? Claro. Parece... Un interrogatorio para lograr sacar algo de su día en el colegio. Exactamente, pero más allá de que a veces es muy frustrante para el adulto, y generalmente lo que hacemos es desestimarlo. Bueno, no quiere hablar, ya está. Pero hay que hacer el ejercicio, porque hay que hacer el ejercicio de empezar a poner palabras ahí donde faltan. Claro. Esto de me interesás, me tomo un minuto para sentarme con vos, pero aunque no me contestes, eso tal vez no en los próximos meses, pero tal vez en los próximos años nos dé resultado. Y diálogo, se genera un diálogo. Se genera un diálogo y ellos empiecen a preguntar, ellos empiecen a contar. Interesante esto. Entonces, mantener el ejercicio de preguntarle por más que no tengamos respuestas. Eso es importante, porque eso es importante para que los chicos puedan empezar a aprender a poner en palabras, porque cuando no ponen en palabras lo que les está pasando y están movilizados, se ponen ansiosos, empiezan a actuar en rebeldía, empiezan a actuar a ponerse llorones, empiezan a actuar en contestaciones, empiezan a actuar en que pierden cosas, se rompen cosas, qué sé yo, diferentes maneras en donde los chicos manifiestan. Llaman la atención. Exacto, pero esa actuación
tiene que ver con que no hay palabras detrás, que es típico, es normal, es saludable, porque los chicos no nacieron hablando, claro, menos de las cosas que le pasan. Y en nuestro mundo del día de hoy, ¿no?, en donde estamos todos tan a full con la actividad, tampoco hay muchas palabras. Es importante que nosotros cultivemos ese ejercicio, aunque hoy pareciera que no tiene resultados, pero que el chico pueda con el tiempo aprender a decir, a encontrarse primero, ¿no? Porque cuando uno le dice, bueno, ¿cómo te sentís con esto? ¿Cómo es la señorita? ¿Cómo es el cambio cómo te tratan los profesores? Esas preguntas u otro tipo de preguntas hace que el chico tenga que pensar un poquito en algo que tal vez no pensó en todo el día. bien. Entonces ese pensar hace que se pueda encontrar consigo mismo y hace que lo pueda poner en palabras o no. Y replantearse situaciones. Exactamente. De cómo se sintió ante alguna situación en la escuela. Exactamente, cuando viste que los chicos por ahí empiezan a portarse mal o están llorones o están irritables, bueno, esto de sentarnos y hablar, bueno, ¿qué será lo que te está pasando? Si yo le pregunto a un chico qué es lo que te está pasando, muchas veces los adultos van con las expectativas de decir, y me va a decir que la señorita lo trató mal o que le pasó esto o que el cambio me afectó. Un chico no dice esas cosas. No. Entonces uno tiene que armarse de paciencia y de enseñanza, ¿no? Y de poder escuchar y poder dar ese lugar para que el chico pueda aprender a decir lo que le pasa. Para aprender a decir primero tiene que encontrarse, ¿no? Entonces quizás ese chico no sepa lo que le pasa, pero si seguimos hablando, si charlamos, tal vez en algún momento lo vaya a encontrar y quizás no lo encuentre en esta charla, quizás te lo dice al día siguiente. O quizás no te lo dice, pero lo puedes llegar a encontrar. Exacto, o que quizás en la próxima situación venga y te lo cuente, ¿viste? Claro, ya te cuente qué es lo que le pasa en esa situación. Claro, me pasó esto, y uno empieza a entender, ¿no? Entonces es importante poder acompañar en esto y poder siempre ejercitar la palabra, poder tener paciencia, porque muchas veces ellos están pasando este cambio y nosotros nos ponemos nerviosos y poco tolerantes todos, más cuando llega la noche, ¿viste? Está cansado del día. Está cansado el padre, la madre, los chicos se portan mal, están cansados, todos quieren, y ni hablar de cuando uno piensa en que hay que hacer la tarea, hay que hacer la cena y hay que irse a dormir. Se produce todo un caos. Sí. Entonces es importante en todo esto, ¿no? Poder tener paciencia, poder tener tolerancia, poder acompañar y buscar las maneras, y eso a veces es difícil para una familia, buscar las maneras de la mejor organización. Muchas veces se espera a último momento para las tareas porque no la quiere hacer. Bueno, tendremos que aprender de qué manera logramos que un chico se siente a hacer la tarea con tiempo, para que no llegue la hora de la cena y estemos todos alterados, todos peleándonos, todos nerviosos, como muchas veces sucede. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible. Lo que pasa que hoy por hoy es como que se vive mucho, Juan José, el tema de lo espontáneo, o sea, y vamos viendo sobre la marcha. Sí. Bueno, hay cosas que uno puede verlas sobre la marcha, pero hay cosas que uno tiene que aprender a organizarse por la dinámica familiar, por el bienestar de todos y porque el chico, cuando pasa a primaria o cuando pasa a secundaria, tiene que aprender a hacerse responsable y a tener un organigrama de las tareas, ¿me entendés? De las responsabilidades. Si no hay atrás un adulto que acompañe, que ayude a organizarse, que ponga de alguna manera ciertos límites para decir, bueno, esta es la hora de la tarea, pero de una manera organizada. ¿Qué quiero decir con organizada? Y termino la frase que la dejé inconclusa. Si no hay un adulto que acompañe en esto, los chicos de por sí no lo van a hacer, porque el chico y los adolescentes, viste, la ley que los rige es la ley del placer. Del menor esfuerzo. Del menor esfuerzo, de lo que les trae placer, lo que para los que les gusta están dispuestos, para lo que les genera un esfuerzo no. Ya un esfuerzo. ¿Viste? Entonces ahí tiene que haber un adulto que acompañe. ¿Y qué quiero decir con una manera organizada? A veces nosotros no ponemos reglas claras, los adultos, los papás no ponen reglas claras o las ponen, pero después no las cumplen. Bien. ¿No? Entonces llega a las 8 de la noche y los papás se encuentran con esto de decir, bueno, ahora vamos a hacer la tarea. Pero en ningún momento le advirtieron al hijo que a partir de ahora vamos a hacer la tarea a tal hora.
Entonces de repente el chico está jugando, viene mamá, viene papá, vamos a hacer las tareas. Obviamente que la primera reacción es no quiero, o es refunfuñar, o es sentarse como que la hace y no la hace, y esto seguramente que empieza a enojar a mamá o enojar a papá y empieza a haber un clima desarmonioso en la familia, ¿no? De mucha tensión, en donde nadie enseña, nadie aprende, nadie termina haciendo bien las cosas. Y termina todo siendo un caos. Y termina siendo todo un caos. Entonces es importante organizar esto, ¿no? Cuando va a haber un cambio es importante hablarlo, es importante decirlo. Cuando nosotros vemos la necesidad de una tarea, de decir, bueno, a ver, a partir de ahora que empezás la escuela, nos vamos a dedicar a hacer la tarea o vas a hacer la tarea a tal hora. Y tratar de cumplirlo. Obviamente que a veces pasan situaciones en la vida en donde uno tiene que adaptarse y no puede. Pero a la vez tener... ¿funciona el premio y castigo? Decir, bueno, si haces la tarea vas a jugar con la Play, y si no terminás la tarea... Funciona, sí que funciona, porque en realidad es un método de enseñanza, y en realidad a veces los padres dicen, ay, no quiero castigar a mi hijo, o no quiero premiarlo porque siento que lo estoy comprando. A ver, pero en la vida todo es consecuencias. Haces las cosas bien, consecuencias buenas. Está bien que existen las excepciones, ¿no? Trabajás todo el mes y sos cumplidor, consecuencia recibís tu paga, exactamente, ¿no? Tu sueldo. Faltás mucho, te despiden, qué sé yo. Sí, sí. Viste, en la vida todo es consecuencia, entonces es importante que el chico lo vaya internalizando, y es bueno que el chico, en vez de un castigo, siempre es bueno empezar por las motivaciones. Claro, por eso, o sea, si lo cumplís, tenés tu hora de juego o tu media hora de juego o lo que se disponga. Mucho mejor que decirle, te dejo jugar. Te dejo jugar y cuando terminás, haces la tarea. Porque es algo ingrato. Claro. Es algo ingrato. Más vale que el chico no va a querer dejar de jugar y va a buscar un montón de alternativas para postergar esa situación. Claro. Entonces está bueno esto de motivarlo con cosas que tienen que ser, cuanto más chico el chico, tiene que ser cosas muy concretas y muy de aquí y ahora. ¿No? Hay padres que dicen, te saco la Play por un mes. Si le dijiste que le sacás la Play por un mes, lo tenés que la cumplir. sacás por un mes. Pero no es recomendable sacarlo por un mes. No es recomendable, por supuesto. No, porque pasaron 3 días o una semana y el chico ni siquiera se acuerda por qué le sacaste la Play. Claro, no, tampoco. Exactamente. Y a veces... Y se la volvés a dar, entonces no cumplís con lo que habías prometido. Exacto, por eso las consecuencias tienen que ser aquí, ahora y concretas. Y cortas. A corto plazo. A muy corto plazo. Bien. Cuanto más chico el chico, más corto plazo. Bien. ¿No? Y siempre en esto poder dar una nueva oportunidad y ver cómo administra esa nueva oportunidad, ¿no? El chico tiene que saber que uno va a supervisar. Es lo mismo como cuando los papás le dicen a los chicos, te llevaste una materia o no rendiste bien un parcial, una materia, un examen, por un mes no salís, ¿no? Y después ya a final del mes generalmente tiene otro mes más de castigo y tiene otro mes, y entonces se hace imposible sostenerlo. Claro. No le sirve ni al padre que sufre también y porque le quiere dar los permisos, ¿sí? Ni le sirve al hijo porque en definitiva... Y le generás una rebeldía mayor. Exacto. Me parece que en esto tiene que ser siempre poder dar otra oportunidad, pero con reglas claras. Bueno, esta vez no salís o no salís por 2 semanas y después te doy una nueva oportunidad, pero vemos cómo lo administrás. Si vos la administrás correctamente, seguirás con los permisos. Bien. Si no, esto de empezar a ver que el chico empieza a hacerse responsable, ¿no? Pero la responsabilidad es algo que se va enseñando. Claro. Se va enseñando con el ejemplo, pero también se va enseñando en acto. Y también se va enseñando en que cuando los padres dicen una cosa, la cumplen. Porque si no, los primeros irresponsables son los papás, que le prometen una serie de situaciones que después jamás cumplen, ¿no? Y generar disciplina, ¿no? Una disciplina acorde a lo que cada niño en cada edad pueda ir actuando. Exactamente, y en esto me parece, volviendo a lo del principio, es importante hablar, es importante tener reglas claras, es importante que los chicos vayan sabiendo cuáles son las reglas,
con claridad. Y es importante que todo esto sea manejado en un ámbito de amor, pero firmeza. Porque muchas veces terminamos no poniendo reglas claras y después poniendo un montón de castigos. Claro. No poniendo reglas claras y después con una gritería en casa que termina siendo abusiva y violenta. O un libre albedrío de que cada uno hace lo que quiere. Exacto. Y sin cumplir las reglas que no fueron puestas en tiempo y forma. Exacto. Y que el exceso de permisismo también es tomado como el niño como un acto de desamor. Sí, yo la verdad que me he cansado de ver adolescentes o hasta gente grande en el consultorio. Nosotros somos una generación donde generalmente hemos sido muy reprimidos. Entonces, a mí mi papá me tenía muy sonando, entonces yo lo dejo a mi hijo que haga lo que quiera, que sea libre. Exacto, a mí me gusta porque Pilar Sordo dice, nosotros somos la única generación que nos retaban nuestros viejos y nuestros hijos, sí, ¿no? O sea, me parece que esta cuestión, ¿no? A veces del autoritarismo o de la donde había mucha rigidez y muchísima exigencia y todo pasaba por el sacrificio y la responsabilidad, ha hecho que muchas veces hoy los padres se tomen, digamos, el otro extremo y no quieran ser como esa generación, ¿no? Ahora, no ser como esa generación implica sanar la propia historia, pero también entender que un hijo necesita un adulto guía. Que guía, un adulto que reconoce, un adulto que ama, un adulto que festeja los logros, pero también un adulto que pone la cara y dice esto no, un adulto que no permite algunas cosas, un adulto que corrige, un adulto que se sienta y habla de las consecuencias de las situaciones, un adulto que muchas veces no es tan grato, pero por eso es un adulto que se hace cargo de un niño. Un adulto responsable. Un adulto responsable, y por eso no es un niño que se encarga de otro niño. Claro. ¿No? Porque tiene que haber cierto grado de madurez, porque hay que poder decir que no muchas veces. Pero lo cierto es que los hijos necesitan adultos, necesitan reglas, necesitan ir aprendiendo. Y a veces los adultos dan por sentado que ya sabe todo, y en este saber todo, muchas veces lo único que terminan generando es que cuando no lo hacen, hay una gritería en casa, hay insultos, hay un maltrato verbal en donde se dicen cosas que no se deben decir y que no está bueno, ¿no? Lo importante... Se pierden los estribos, se termina la paciencia y se genera todo un contexto de violencia que no está bueno. Que no está bueno. Hay palabras de las que no se vuelve, Juan José. Sí. Y hay palabras que marcan muchísimo, ¿no? Si uno habla con la gente, ¿quién no se acuerda de que te decían bruto, burro, idiota, estúpido cuando eras chico, ¿no? Mucha gente habla de estas palabras absolutamente hirientes que creo que ni siquiera los padres lo creían, pero en el enojo lo decían. En el enojo, y como para generar una reacción que de hecho por ahí la mayoría de los casos la reacción que generaba era negativa. Exacto. Porque terminaba siendo... creyéndote lo que te están diciendo, porque te están grabando continuamente que sos bruto, que no sabés, que te cuesta, que sos torpe. Entonces vos mismo te vas creyendo toda esa información que tu padre te lo está diciendo, tu madre, tu padre, o tu adulto inmediato. Pero eran cosas que hasta la maestra te decían. Estamos hablando de varios años atrás. Y que terminaban generando rebeldía, porque no es que terminaban generando obediencia o crecimiento, o que el chico aprenda. Muchas veces estas palabras, terminaban generando un espíritu muy rebelde, muy contradictorio, en donde en la rebeldía en realidad el que se hace daño es el chico con sus actos. Y sí. ¿No? Por más que enoje mucho a su papá o a su mamá, pero se termina haciendo daño a sí mismo, ¿no? Entonces, me parece que es importante que uno aprenda a gobernar su ira, ¿no? Ahora, cuando uno gobierna muchas veces su ira, cuando uno pone reglas claras y cuando uno se para en el lugar de autoridad. Pararse en este lugar de autoridad es corregir, es enseñar, es hablar, es poner una consecuencia cuando es necesario, pero sin irse de boca. Claro. Sin dejarse llevar por el enojo que uno siente, porque en realidad uno está con la responsabilidad de formar esa vida. Yo lo que he visto que cuando hay padres
que pueden operar de esta manera, se encuentran con hijos que más que alguna rebeldía, pero en general son hijos que responden. Sí, sí, absolutamente. Incluso son hijos muchas veces que no desobedecen tanto porque ya saben que con estas cosas no se juegan, claro, ¿no? Entonces, qué importante es poder hacerlo en amor, sí, y sin irse de palabras, ¿no? Y de hecho también se genera un mejor vínculo entre padre e hijo cuando se actúa desde el amor, cuando se actúa con los límites y con el apoyo y el incentivo que el niño necesita. El niño mismo crea también un mejor vínculo y no tiene tanto conflicto con sus padres. Exacto, cuando hay un vínculo que genere justicia. Claro. ¿No? Porque autoridad siempre va acompañada de justicia, algo que no es caprichoso. Sí. Aunque al chico no le guste, pero muchas veces cuando vos hablas con los chicos, dicen, y vos tenés otro tipo de complicidad y otro tipo de vínculo, sí, no sos el padre o la madre, ellos son conscientes de que se portan mal, por eso tienen la penitencia. Lo saben. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ahora, pero esto requiere de padres que sean padres que respeten a ese hijo, y que sean justos, no que sean padres caprichosos. Muchas veces los papás tienen medidas de justicia, pero no las enseñan previamente a los hijos. Entonces los hijos se encuentran con una medida caprichosa aparentemente. Claro. Cuando vos no le decís a los tu por hijo... qué. Exacto. O cuando vos le pones una penitencia, pero no le advertiste antes. No le advertiste antes que iba a tener una penitencia. Claro, no, claro, no le advertiste antes, mirá, si vos haces esto, este va a ser el resultado. Si vos haces esto otro, vas a tener... Uno tiene que poder, porque es parte del proceso de enseñanza, él tiene que saber, ¿viste? Uno sabe que si, qué sé yo, que si faltás muchas veces injustificadamente a tu trabajo, o te van a... Primero te van a suspender, te van a disciplinar y después te van a terminar echando. Claro. Es algo que uno ya sabe. Exacto. Pero el chico no nació sabiendo. No lo sabe. Entonces uno tiene que poder advertir a esto antes, porque muchas veces pasa que uno pone la penitencia, para el chico es caprichoso e injusto porque él no sabía que no podía hacer eso. Muchas veces en el fondo saben lo que está bien y lo que está mal. Sí. El ser humano tiene ese sentido, tiene un ¿viste? sexto sentido que sabe, quiero. Pero le va inculcando. Claro, pero juega a buscar el límite. ¿El niño busca el límite continuamente? Muchas veces busca el límite el niño. ¿Por qué? Porque, a ver, el chico no sabe controlarse a sí mismo. No sabe controlar sus impulsos. ¿Viste? Es como cuando hay chicos que empiezan a portarse mal hasta que tienen el límite. Muchas veces es porque están desbordados, o de ansiedad, o de situaciones, o de enojos, de situaciones que han estado viviendo, pero el chico no sabe controlarse, autocontrolarse, autodominarse. Ese control o ese dominio viene desde el exterior y viene desde la figura de padre y madre, ¿no? Entonces, cuando los padres le dejan hacer y no ponen ningún tipo de límite, no le están enseñando qué hacer con los impulsos, ¿no? Cuando un papá le pone un límite a un chico en su impulsividad, en su portarse mal, o en su, viste, a veces están tan eléctricos que parece que no pueden parar. Viste, cuando viene alguien y le pone un límite a eso, por ahí el chico se enoja, se va, se encierra, llora, y aprende de alguna manera a controlar eso, se descarga llorando a veces muchísimo y con mucha angustia, y después los padres mismos son los que se sorprenden porque viene como que si no hubiera pasado nada. Claro. O viene sumamente obediente y durante 3-4 días, una semana... Anda bárbaro. Hasta la próxima. Pero ¿qué hizo ese límite? Más allá de que lo corrigió. Lo que hizo fue enseñarle a controlar su impulso, a dominar lo que le pasa y a canalizarlo desde otro lugar. Por ejemplo, desde el llanto. Claro. ¿No? Exactamente. ¿Viste? Entonces el chico aprende a qué hacer con su mundo emocional. Cuando no hay ese límite, tenemos adultos o jóvenes impulsivos que no acatan nada, que no saben cómo manejarse en la vida, que no respetan absolutamente nada, que dicen absolutamente todo, que no se ubican, pero nadie les enseñó a ubicarse antes. Claro. El tema es que cuando uno llega joven o adulto, sin haber tenido muchos límites, después pasa por situaciones de mucho mayor dolor. ¿Se puede
corregir un adolescente, un niño que tuvo bastante libertad y a los 15, 16 años se le quiere empezar límites, a poner límites? Depende del chico y depende de la manera que se lo hace. Digamos, el desarrollo de la infancia y de los primeros años de vida es fundamental. Yo no digo con esto que un chico que nunca tuvo límites no pueda aprender, pero es importante enseñar algo diferente, mucho amor y mucha paciencia y hacer un trabajo de hormiguita, porque yo no puedo pretender que porque le enseñe hoy, de repente acá te tengo que hacerme como un trabajo a largo plazo. Un plan de estratégico a mediano y largo plazo, ¿me entendés? Entonces, los chicos y los adolescentes tienen muchísima capacidad de aprender. Entonces, es importante que en esa capacidad de aprender sea aprovechada, pero siempre con reglas claras, siempre con palabra mediante, siempre con mucho amor y con mucha paciencia, que no quiere decir falta de firmeza y falta de límites, ¿sí? Sino una firmeza en amor, no una firmeza en griterío, no una firmeza en insulto, ¿no? Pero para esto, bueno, es muy difícil para un papá que nunca puso un límite comenzar a ponerlo. Muchas veces se encuentran con que, claro, 15, 16 años los chicos se escapan de la mano, ¿no? Claro. Entonces, ya hay un estilo de vínculo. Chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Exacto. Nosotros elegimos generalmente, en la mayoría de los casos, un colegio para nuestros hijos, ¿no? Vemos cuál es el que más se va a adaptar y el que más nos gusta a nosotros como padres. Y no siempre somos coherentes con las normas del colegio. ¿Cómo funciona eso en el niño? Qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque me parece que también es importante esta elección de colegio, no solo el que nos gusta a nosotros los adultos, sino que al niño, en cada caso en particular, cuál es el que necesita, ¿no? O ir viendo para dónde se va desarrollando su personalidad, ¿no? Es ilógico pensar un chico que no le gusta ensuciarse, mandarlo a un colegio en donde tiene que trabajar en el barro, agropecuario, o que no le gusta el campo y los animales, mandar a un colegio agropecuario. Exactamente, o al que no le gustan la economía y las matemáticas, mandarlo a un comercial. A un comercial, tal cual. ¿No? Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental, más cuando empiezan a ser más grandes, que uno tiene una perspectiva mayor. Ahora, las incoherencias entre familia y escuela muchas veces van a estar presentes, porque muchas veces las escuelas tienen determinados valores que tal vez la familia no los comparte. Claro. ¿No? O normas. O normas que a uno tal vez hasta le parece que incoherente o ilógica, pero bueno, son normas del colegio. O que a uno le parece incoherente. Tal vez en medio del diario institucional tienen toda su coherencia. No, por supuesto. ¿No? Entonces me parece que es importante no desvalorizar la palabra de autoridad del otro frente a los hijos. Sí. Más allá de que en algún momento tal vez sea necesario decir, bueno, tal vez en esto... ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con esto? Porque por ahí el chico mismo va haciendo una crítica o un análisis de cosas que no le cierran y uno como adulto va a tener que sentarse, escucharlos y darle su perspectiva. Pero me parece que es importante, sobre todo en todo esto, el respeto. Claro. El respeto por otra voz de autoridad, que es diferente, no es la de los padres, pero es otro ámbito de autoridad. Nosotros no podemos estar desprestigiando a profesores, a maestros o a escuelas cuando nuestros hijos van ahí, porque estamos haciéndole mal a los hijos. Claro. Más allá de que uno... Y si uno realmente tiene situaciones encontradas o cosas en las que no está de acuerdo, me parece que siempre es importante acercarse a la escuela para preguntar, no para ir a reclamar. Abrir el diálogo. Las escuelas están, por lo general creo que están dispuestas a tener un diálogo con los padres ante cualquier consulta y siempre que se hable con un diálogo coherente y acorde a la situación. Sí, porque a veces hay cosas que a uno no le parecen lógicas, pero cuando vos lo vas y lo preguntás y te explican por qué está esa regla,
en el macro tal vez no se da justo con el caso de tu hijo, claro, pero podés entender por qué está la regla. Entonces, me parece, incluso cuando hay problemas con los chicos de conducta y eso, yo siempre digo, es importante acercarse a preguntar, a escuchar la otra campana, a ver qué es lo que dicen, y desde allí nos sentamos a hablar y a ponernos de acuerdo en lo que pensamos, o incluso por ahí a veces, bueno, decir, bueno, yo con esto no estoy de acuerdo. Pero no nos tenemos que olvidar que la escuela es otro ámbito de autoridad, claro, ¿no? Y no lo podemos desacreditar, porque nuestros hijos necesitan un ámbito de autoridad, los chicos necesitan diferentes ámbitos de autoridad, ¿no? En todo caso, poder plantearlo y poder hablar. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que son incoherentes, pero me parece que también en esto está bueno poder escoger escuelas en donde uno sienta que se respetan de alguna manera los valores propios, aunque nunca por ahí quizás logremos integrar absolutamente. Por supuesto. Pero tiene que ver con la tolerancia de vivir en sociedad, ¿no? Uno cuando es adulto trabaja a veces en lugares en donde no está totalmente de acuerdo, pero lo tolera y se adapta. Exacto. O lo plantea, ¿no? Pero bueno, me parece en esto muy importante el hecho de poder hablar en los lugares indicados. Muchas veces se encuentran se encuentra en esta Argentina en la que vivimos, que hablamos en los lugares fuera, que no son indicados. No son indicados. ¿No? Y más hoy con las redes sociales. En las redes sociales, en la espera de los chicos que salgan de la escuela, digo, y hay situaciones que uno tiene que ir a plantearlo en el lugar indicado y de la manera correcta. Exactamente. ¿No? Porque muchas veces lo que nos incluye a los seres humanos es el desencuentro y el desacuerdo, ¿no? Muchas veces no hay malas motivaciones, sino pero desencuentros. Hay desacuerdos, hay perspectivas diferentes, porque somos diferentes. Claro. Entonces, vos lo ves de esa manera, la escuela lo ve de otra, yo lo veo de otra. El otro padre lo ve de otra. Entonces, a ver cómo construimos algo que nos pueda incluir a todos, y no vernos como puntos de vista en donde nos estamos atacando mutuamente, porque a veces no pasa por ahí, ¿no? Exacto. Muchas veces la tendencia del ser humano, cuando no está de acuerdo con algo, es pensar que el otro lo está atacando, que lo hace de malo, que se lo desea, y muchas veces el otro ni siquiera está registrando lo que está ocasionando su conducta. Es muy común eso de imaginarnos lo que el otro está pensando, o imaginarnos los por qué de su reacción, en lugar de ir a hablarla y a plantearla y a charlar y a interiorizarme del por qué de su reacción. No, yo me imagino que lo hizo porque, y ya me hago todo un mundo una película y me hace mal a mí. Y hace mal al vínculo. Y cuando hay chicos de por medio, muchas veces hace mal a los chicos también, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a hablar y solucionar la cosa charlando, preguntando antes que atacando. Perfecto. ¿No? ¿Por qué se hace esto? Ver y tratar de entender lo que el otro te dice desde la perspectiva del otro, porque muchas veces nosotros... Ponernos en el lugar del otro, claro, lograr una empatía. Exacto, porque muchas veces uno intenta entender lo que el otro me dice desde mi propio argumento, desde mi propia racionalidad. Y no lo vas a entender. Y yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Es como que si alguien que maneja el sistema alfabético quiere entender a alguien que maneja el lenguaje binario. Claro. O alguien que maneja el lenguaje binario quiere entender lo que está diciendo alfabéticamente el otro. Sí. Digo, son cosas distintas. Dos argumentos diferentes, y bien tenemos muchas cosas en común, pero muchas veces la manera de ver las cosas son diferentes porque somos diferentes, pero además porque los roles son diferentes. Bien. ¿Cómo acompañar vamos a comenzar el cambio de procesos? ¿Cómo acompañar a un niño que pasa de salita de 5 de preescolar a primer grado? Hablando un cambio mucho, importante. Un cambio importante, charlando mucho, sentándose con el chico y diciéndole, empezando a explicarle lo que va a ser primer grado, de qué se trata, esto de los tiempos en donde va a tener que estar sentado y escuchando lo que dice la seño, los tiempos de recreo, empezar a poder hablar de qué se trata el primer grado, pero con anticipación, en todo lo que es el transcurso de los últimos meses de la salita de 5, para ir preparándolo. Bien.
cuando empieza a transcurrir esos días de la escuela y de ese primer grado, tratar de tener paciencia, tratar de acompañarlo, tratar de que no todo pase simplemente por el enojo, sino que podamos ver qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, acompañarlo, charlar con ellos, volverles a recordar lo que uno le decía antes. ¿Te acordás que en la escuela por ahí no siempre jugamos, hay que escuchar al seño, hay que estar más sentado? Empezar a poder apoyar ese contexto institucional desde casa, ¿no? Esto les va a ir ayudando. Saber que no va a ser, para algunos chicos es sencillo, sí, para otros no. Entonces, armarnos de paciencia, ya se va a adaptar. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan acá y ahora, ya y en este momento, y nos olvidamos del factor tiempo, nos olvidamos del proceso subjetivo, en donde cada persona tiene su tiempo, y muchas veces decimos, sí, pero si mi otro hijo no tuvo problema, o se adaptó enseguida. Son distintos. No son iguales. No, cada uno tiene sus tiempos, y eso no lo hace ni retrasado, porque a veces tratamos de menospreciar eso. Sí, sí. Cada uno tiene sus tiempos. Tal vez ese mismo chico en otras cosas sea mejor que su hermano mayor, claro, pero en esto tal vez necesita otro tiempo, y no está mal que sea así. Exactamente. ¿No? Entonces, tomarnos con paciencia, tener paciencia entre todos, poder charlar mucho, acompañar, tratar en lo posible de explicar lo que va a ir viniendo, lo que va a ir sucediendo, para que el chico ya vaya sabiendo. Obviamente que después queda esta parte de pasar la situación. Exacto. Pero si uno en algún momento escuchó, tal vez pueda ayudarle y darle recursos, ¿no? Y en esto también... La capacidad de adaptación del chico es muy amplia. Totalmente. Y en la medida que lo podamos... Que lo pueda transitar sin miedo, por ahí. Y que lo podamos ver como un juego. Darle el apoyo para que lo pueda transitar, que pueda pasar ese tránsito sin tantos miedos. Para eso es determinante que el adulto no lo viva como algo grave. Claro, que lo vea como una normalidad. Que lo vea de la manera más sencilla y más relajada posible, para que le pueda transmitir eso. El paso de séptimo grado a primer año, ¿algo similar también? Algo similar también, va a ser tal vez más complicado, porque realmente el nivel de estudio... Ya el niño tiene otro poder de atención también, y otro de entendimiento. Ya sabe que va a haber un cambio. Ya lo sabe. Ya vivió cambios, entonces ya sabe más o menos cómo puede llegar a ser. Sí, pero después lo tiene que transitar. Lo tiene que transitar. Y muchas veces nos encontramos con una conjunción en esta área en donde los padres dicen, ya está grande, ahora te toca a vos. Pero ese chico muchas veces no sabe manejarse solo. Son sus primeros pasos de aprender a manejarse solo. Y frente a un cambio tan importante como es de séptimo a primer año, uno no los puede dejar solos, porque los va a dejar sin herramientas y sin recursos para manejar las situaciones. Uno tiene que estar ahí supervisando y hablando con ellos y viendo a ver en dónde por ahí están haciendo agujero, ¿viste? ¿Qué es lo que les está costando? Y si es necesario ir a la escuela, porque viste hay muchos padres que tienen esta estructura, ya son adolescentes que se manejen solos, yo ya no voy a estar atrás, y la otra estructura que tienen es que se manejen solos en la escuela. Claro. Eso puede pasar ya cuando terminan quinto año y entran a una facultad. Es un proceso que lo van a ir aprendiendo. Pero es un ya proceso. Uno lo puede soltar, que se maneje más solo. Claro, pero es un proceso. Es un proceso. No lo saben, o sea, porque de repente, de estar tan amparados en la primaria, terminan estando desamparados en primer año. Por eso tampoco que el desamparo sea de un día para el otro, porque... No, el desamparo no tiene que existir. Tiene que haber una posibilidad de empezar a darles libertad, pero acompañarlos. Con un acompañamiento. Acompañarlos, supervisar. No ver, no dejarlos solos a la deriva, porque no saben. También es mucha la diferencia entre un niño hijo único o un primer hijo a un segundo o a un tercero o un cuarto hijo. Exacto. Uno como padre va transitando distintas situaciones. Yo tengo un ejemplo que como vivencia, yo soy padre de 3 hijos, 3 varones maravillosos, y uno de ellos está acá con nosotros y me hace... y siempre teníamos el ejemplo del chupete.
Uno cuando al primero, nosotros le compramos el chupete y le compramos el desinfectador de chupete, entonces se le caía el chupete al piso, se lo desinfectábamos por 1 hora, claro. Teníamos 2 o 3 para ir siempre un chupete desinfectado. El segundo, se le caía el chupete al piso, lo lavábamos, pasábamos por la canilla y se lo poníamos, porque ya no era tan grave. El tercero, se le cae el chupete al piso, lo escupís, lo metés, lo limpiás en la ropa y se lo metés. Te vas dando cuenta que no era tan grave que el chupete se cayera al piso a medida que fuiste transitando. Y aparte, con los hijos más chicos, hay todo un sistema ya armado de organización familiar y hay todo un sistema de acompañamiento y de identificación en la figura de los hermanos mayores. Claro. ¿No? Que de alguna manera ya no es solamente mamá y papá. Exacto. Ya es el hermano mayor que dice, avivate. Ya el más chico va viviendo las experiencias de los hermanos y como que le es más fácil. Exacto, no sé si es más fácil, depende de la personalidad de cada uno, pero hay otro nivel de acompañamiento, claro. Porque ya no está tan solo como lo es el hijo único, hijo primero, hijo abridor de experiencia, en donde muchas veces son los padres los que entran en pánico con este hijo, como vos decías, con el chupete. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, esto también hay que poder verlo y valorarlo. Me parece que en todo lo importante es entender que si no son adultos o no son jóvenes, tienen que ir adquiriendo independencia, pero también tienen que ir mostrando si pueden manejar esa independencia, si la pueden administrar correctamente. Y para eso la única manera es con un papá que supervise y con un papá que pueda aprender a volver atrás para volver a empezar y dar otra oportunidad, pero también poder volver atrás en algunas cosas, porque a veces hay papás que sienten que si le han dado tanta independencia y se encuentran con que ellos no han estado a la altura porque no sabían o porque no tienen conciencia todavía tan real de las consecuencias. Vos pensás que en los adolescentes hay una cuestión que tiene que ver con la omnipotencia y pensar que nada les va a pasar, ¿viste? Se sienten absolutamente omnipotentes. Entonces, muchas veces los papás sienten que no pueden dar un paso para atrás. Y muchas veces es necesario porque, cuando ellos aprendían a andar y a caminar, se caían, los volvíamos a levantar, les volvíamos a dar la oportunidad. A nadie se le ocurrió decir porque te caíste una vez, no te dejo caminar más. Exactamente. ¿No? Fue un proceso de aprendizaje. En las demás cosas de la vida también tiene que ser un proceso de aprendizaje. Algunos lo hacen fácilmente. Y que cada caída estemos apoyando a nuestro hijo, dándole el aliento necesario para poder levantarse y seguir adelante. Exacto, y analizando también la situación, ¿por qué se llegó a esa situación? ¿No? Porque a veces hay factores que tienen que ver con cosas de ellos y también a veces con cosas de uno, sí. ¿no? Entonces, esto de poder analizar, porque la verdad es que no somos perfectos, y es importante, bueno, si te caíste, ¿qué pasó? Y el tema de ser padre, vienen sin manual, uno es algo que va aprendiendo también sobre la marcha. Totalmente, totalmente. Y el tema de ser padres implica un gran sentido de madurez emocional, que va totalmente independiente de la madurez cronológica. Claro. ¿No? El poder hacerse cargo de un otro y de enseñar, que a veces nos olvidamos. Nosotros pensamos que ellos ya vienen, porque están muy estimulados, ya vienen habiendo aprendido un montón de cosas y no las hablamos y las dejamos por obvia y las tenemos naturalizadas. Entonces es obvio que debe estudiar. Sí, es obvio para uno, tal vez para ellos tengan que sentir que hay una mirada atrás que los acompaña, que se pone ahí supervisando, que busca alternativas para cuando a ellos no les va bien, qué sé yo. Hay atrás alguien que está mirando. ¿Cómo darle el apoyo a nuestros hijos y cómo ayudarlos a buscar su vocación, ya con un adolescente que está terminando el secundario? Empezar a ver cuál es su camino, ¿no es cierto? Su misión de vida, su vocación, qué es lo que le va a hacer más. Porque muchas veces, por mandato familiar, abuelo abogado, padre abogado, hijo abogado, hijo tiene que ser abogado, y a lo mejor el hijo no quiere ser abogado.
Exactamente. Me parece que en esto uno tiene que estar siempre con la mirada atenta y observándolos, porque ya de chicos los chicos empiezan a mostrar que tienen más facilidad para una cosa o que disfrutan más de otras, ¿no? Ver para dónde va encaminándose su disfrute, su placer, sus habilidades, ¿no? Y en todo esto ir acompañándolos. Ahora, algo que tenemos que saber, que es que para un hijo prescindir de la opinión de un padre es muy difícil. Es algo que lo puede hacer cuando ya es joven o cuando ya es adulto, que puede seguir detrás de su deseo, sintiendo que no traiciona a sus padres. Para un hijo es muy importante lo que sus padres esperan de él o lo que sus padres desean. Esa importancia a veces la manifiestan de dos maneras extremas, o con una docilidad en donde ellos ni siquiera se plantean que pueden decidir algo diferente y sus padres lo van a apoyar. ¿Lo van a aceptar? Porque muchas veces no es una cuestión de que los padres estén imponiendo, ni nada más alejado de eso, ¿no? Pero ellos sienten el peso de hacer lo que sus padres desean para ellos. Y en otros casos aparece una reacción frente a eso, que es la rebeldía, que pareciera decir, bueno, no es tan importante, pareciera hacer exactamente todo lo contrario, pero si hace todo lo contrario es porque quizás le sea demasiado importante. Claro. Y tiene que poder despegarse de eso, y es su única manera de hacer su camino, aunque muchas veces en esa rebeldía tome decisiones que lo hagan sufrir, ¿no? Sí. Entonces, me parece que en todo esto siempre es poder apoyarlos y poder también, ya cuando van siendo más grandes, apoyarlo en sus decisiones, ¿no? Uno se encuentra muchas veces con chicas que tal vez hicieron toda la vida danza y llegan a la adolescencia y no quieren hacer más danza, y la familia, los padres se horrorizan frente a esta situación, que es buena danzando, que siempre le gustó. Bueno, pero la adolescencia es una etapa de cambio y puede ser que ahora su interés esté puesto en otro lugar, claro. Y que ya no. Entonces ahí es donde uno tiene que acompañar y respetar y ver. Tampoco es que se trate de que ellos dejen absolutamente todo, porque hay cosas que se pueden dejar y hay cosas que no se pueden dejar, sí. ¿No? Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Pero hay decisiones que uno puede respetar y acompañar, aunque uno no esté de acuerdo, claro. ¿No? Que no van a ser decisiones que le impliquen a ellos un riesgo o un gran dolor, ¿no? Entonces es importante en esto poder darles el marco para que ellos empiecen a decidir y poder acompañarlos en esas decisiones, ¿no? Y si uno no está tan de acuerdo, no manipular. No manipular. A veces hay decisiones de los hijos en los que uno sabe que se va a golpear, sí. Que es una mala decisión. Bueno, en esa ¿Y está bien dejarlo que se golpee? Yo creo que uno tiene que poder sentarse y advertir, mirá, va a pasar esto, va a pasar. Hay un momento en donde uno si él decide ir y golpearse. Depende de la edad que tenga. Sí, sí. No es lo mismo un chico que tenga 19, 20 años a un chico que tiene 16. Claro. ¿No? Son dos situaciones diferentes. Sí. Pero me parece que, porque hay muchos padres que tienden a manipular a los hijos. Y es fácil manipular a los hijos. Obvio. Es fácil muchas veces decir 3, 4 cosas para que ellos hagan lo que los papás quieren, ¿no? Claro. Ahora, hay decisiones que no afectan, que no son peligrosas, claro. Que simplemente es que ellos quieren hacer algo que uno no quiere. Y empezar a soltarle y darles la libertad que ellos necesitan. Exacto, y así va a ir aprendiendo a encontrarse consigo mismo, a ver qué es lo que le gusta y a sentir que está creciendo en un ámbito donde también se respeta lo que él decide y que también se puede pensar en familia las consecuencias de esa decisión. Exactamente. ¿No? Entonces, de esta manera acompañamos a los hijos en el proceso de ir descubriendo qué es lo que quieren. Hay chicos que necesitan de alguna manera alguna ayuda profesional para encontrarse con su deseo. Hay muchas voces en el tiempo de escoger una carrera, las voces de la familia, las voces de los amigos, las voces del dinero y de lo que te va a dar económicamente. Hay muchas voces y a veces los chicos en este tiempo de escoger una carrera, seguir, no pueden, escuchan todas las voces pero no pueden escuchar la propia. La propia. Y ahí va a haber que ayudarlo
con un acompañamiento profesional que lo puede ayudar a despejar las voces. Tal cual. ¿No es cierto? Es importante entonces que el chico vaya buscando también cuál es su camino a seguir. Sí, es sumamente importante que vaya descubriendo qué es lo que le gusta, qué quiere, ¿no? Para dónde va a seguir. ¿Y el chico que está indeciso, sirven estos test vocacional que suelen haber? Mira, yo generalmente como profesional siempre aconsejo más bien no tanto los test vocacional, sino más bien que puedan descubrir qué es lo que ellos quieren. Porque el test... Que lo vayan descubriendo ellos. A veces incluso junto con un psicólogo. Sí, sí. Pero los test vocacional te dicen para qué vos tenés habilidad. ¿Viste? Sí. ¿Dónde están tus capacidades, tus habilidades? Y lo cierto es que hay muchas personas que se han adentrado en actividades y en profesiones para los que quizás no tenían habilidad, pero fue su deseo. Era el deseo. Y lo pudieron concretar y aún pudieron ser exitosos. Y hay otros donde tal vez escogieron lo que para ellos les salía fácilmente, pero nunca fueron felices. Exacto. Entonces, está bueno saber cuáles son las virtudes, las habilidades, lo potencial de cada uno de nosotros, pero también está bueno que ellos puedan descubrir cuál es su deseo. Es maravilloso. ¿No? Porque hay momentos en donde solo el deseo te lleva hacia adelante. Muy bueno. Tenemos como cierre unos apuntes que fuimos tomando y son como pequeños tips para tener en cuenta a la hora de ir guiando a nuestros hijos. Acá veíamos que era poner reglas claras y hacerlas cumplir. Exactamente, ¿no? Qué importante es advertir con anticipación. Después el tema de las consecuencias y poner, decíamos, consecuencias a corto plazo y también que sean concretas, que se puedan concretar. Exactamente, que sean sencillas, que sean a corto plazo y que no sean de tanto tiempo, porque al finalizar el tiempo o no lo sostenemos o ni nos acordamos porque fue la penitencia, la consecuencia, etcétera. Actuar desde el amor, desde la firmeza y no a la agresión, ni obvio que menos física, y tampoco sobre todo la agresión verbal, tener muy en cuenta ese tema. Exactamente, muchas veces yo digo que cuando uno falla como papá en el lugar de la autoridad, del que en amor y firmeza dice no a algo, generalmente llega el tiempo en donde uno se descarga. Cuando uno se descarga no está ni enseñando, ni corrigiendo, ni poniendo un límite, simplemente está descargando el enojo y la frustración que siente por la desobediencia del hijo, y lo único que hace es lastimarlo. Exactamente. Y apoyarlo en sus decisiones. Totalmente, acompañarlos, apoyarlos, ayudarlos a descubrir y que ellos puedan sentir que uno no está para criticar sus decisiones, sino que en todo caso uno está para ayudarlos a analizar la decisión. Y apoyarlos para que la lleven adelante. Exactamente. Maravilloso.